8 minutos. A esta hora vamos a tomar contacto con Nico Krum, que nos va a contar más antecedentes sobre este hecho que se produjo durante el fin de semana. Estamos hablando del asesinato de Baby Bandito, así era conocido este hombre, que además tenía un amplio registro delictual. Entre esos delitos estaba el robo del siglo que había protagonizado en el aeropuerto, Nico, pero al parecer eso no fue lo único, nunca fue suficiente para él, porque siguió delinquiendo y murió junto a su pareja en Cerro Navia. Buenos días. Hola, Nico. Hola, Cari. Hola, Robert. ¿Cómo están? Claro, un caso que cuando lo conocimos hablábamos de una incidencia, un hecho de un delito grave, obviamente, pero estábamos obviamente reportando un crimen que ocurría en Cerro Navia. Después, cuando ya comenzó a avanzar la búsqueda de antecedentes, en este caso, se empezó a identificar a la víctima y ahí se llega finalmente a esta persona, Kevin Holguín, conocido como Baby Bandito, de 32 años, quien termina recibiendo una gran cantidad de disparos. Todo esto ocurre en la madrugada del día sábado, esto en la comuna de Cerro Navia, en calle Los Aromos, cuando él estaba junto a su pareja, una joven de 25 años, y repentinamente son abordados por un segundo auto donde desciende un grupo de sujetos hasta ahora indeterminado, quienes disparan en reiteradas ocasiones, tanto así que al momento en que las autoridades entregaban el primer balance respecto del hecho, no era todavía cuantificable la cantidad de disparos, pero sí se hablaba de un mínimo de 20 evidencias balísticas encontradas en el lugar, lo que habla claramente de un ataque con total alevosía por parte de quienes lo protagonizaron, y que ahí también se está investigando cuál sería obviamente la motivación que habría detrás de este crimen. Entre otras cosas, lo que uno primero piensa es el perfil del sujeto, y ahí obviamente nos tenemos que remontar al año 2014, en el mes de agosto, cuando él y otros 7 sujetos protagonizan uno de los denominados robos del siglo, cuando robaron más de 6.000 millones de pesos a trabajadores de la empresa de valores Brinks. Se hicieron pasar por trabajadores con vestimentas, los amenazaron, robaron esta gran cantidad de dinero, y donde ustedes recordarán solo se ha logrado dar con el 10% de ese gran monto millonario, lo cual todavía es obviamente una situación que genera mucha sospecha, y que incluso por ese ámbito también se empieza a sospechar de que quizás habían sujetos que querían tratar de hacerle daño, o en este caso preguntarle por dónde estaba ese dinero. Y ahí obviamente cuando ya se da ese caso a conocer, comienza una investigación, se trata de dar con las personas responsables, y recién en el año 2015 comienzan a caer las primeras personas detenidas. En este caso cae detenido el hermano de Kevin y otros miembros de esta agrupación, y de ahí en más comenzó la búsqueda para poder dar con este sujeto, que incluso logró evadir a las autoridades la acción de la justicia por varios años. Estuvo viajando por Europa, se radicó puntualmente en Italia un buen tiempo, y ahí finalmente, cuando ya retorna a nuestro país, comienza una nueva carrera delictiva acá en Chile. Pero antes de detallar obviamente ese historial de él, vamos a revisar lo que fue el momento, o mejor dicho, la percepción de los vecinos de Cerro Navia cuando escucharon este tiroteo y que finalmente derivó en la muerte de Kevin Holguín. Vamos a revisar esas declaraciones. No, si fue una alarma, ¡pam!, así, y paró. Ya. Ay, pero es tremendo joven. Y sonó una alarma de las casas que teníamos alarma. ¿Ya? Y de ahí no se dio más. Ya. No, pues yo sentí eso nomás, pero no nada más, porque uno no se imagina, no se piensa. Yo pueden haber asaltado, pueden haber hecho un turbazo, pero uno nunca se imagina una muerte. Pues. Es una ráfaga, era como una metralleta. Parejito así los balazos. Nosotros pensamos que era un portonazo en alguna de las casas de los vecinos. Y se llenó de pólvora adentro, y mi marido me decía, no, agáchate más, decía mi marido, no, y la seguí disparando. Un auto blanco pasó para allá, llegó hasta allá, parece que se fue a asegurar si estaban muertos. Y después pasó un auto para allá, un auto para allá. Uno blanco llegó hasta donde está el auto de ellos. ¿Y cómo a qué hora fue esto? Como a las 2 de la mañana. ¿Y usted qué fue lo que escuchó? Primero la ráfaga. Después el auto pasó por arriba de un fierro negro que hay aquí, como una barrera, y de ahí chocó con el árbol que está allá, y nosotros fuimos a ver, y ahí vimos a los 2 jóvenes muertos. Bueno, escuchábamos aquí lo que para muchos vecinos se trató de una balacera. Ellos relataban el haber sentido una ráfaga de disparos, y claro, contabilizando lo que hasta ahora se tiene
como evidencia balística, se puede hablar perfectamente de una balacera, de un tiroteo, y donde también acá no se descarta que se hayan utilizado obviamente más de un arma para poder, en este caso, asesinar a este delincuente. Y estábamos repasando el historial de él. Yo les decía que en el año 2014 se registra el conocido robo del siglo, el año 2015 empiezan a haber las primeras detenciones por este caso, y recién en el año 2016, y tras un operativo que realiza la policía allá en Barcelona, en medio de una fiesta donde tenían ellos antecedentes de personas con una situación migratoria compleja, van a hacer un operativo esta fiesta, comienzan a controlar a las personas, y ahí finalmente una de las personas que fueron controladas era precisamente Kevin Holguín, y ahí al revisar los antecedentes de este sujeto se dan cuenta que había una orden de captura para poder obviamente detener a esta persona, y es ahí cuando comienza el proceso de extradición, vuelve a Chile, finalmente a él se le formaliza, se pone también en este caso una medida cautelar de prisión preventiva, y en este caso luego de que él ya termina siendo condenado, cumple la condena, tiene una salida alternativa porque el año 2021 él ya había quedado libre. El 2017-2018, en ese tramo, empezando el 2018, para ser precisos, él finalmente recibe esta condena de 4 años y logra en este caso salir un poco antes, tener la libertad el 2021, y es ahí incluso en ese mismo año cuando fue detenido por otro delito que en este caso afectó a un robo de un camión de Chile Tabacos. Es decir, una vez condenado siguió delinquiendo finalmente hasta el día del sábado, que terminan quitándole su vida. Vamos a revisar lo que señaló un experto, en este caso un funcionario de la Policía de Investigaciones en retiro, quien también tiene bastante, obviamente, experiencia en lo que es perfilar y conocer también a este tipo de delincuentes. Revisemos. La dinámica del delito que estamos viendo claramente no es un asalto, porque estaba todo ahí, no es que haya habido una encerrona en contra de esta persona, sino que según, y esto lo va a tener que demostrar la investigación, aquí hay un mensaje, porque no es una muerte cualquiera, es una muerte también con su esposa, con su pareja, con la persona que lo acompañaba. Cuando pasa eso, son mensajes que el grupo criminal le envía no solamente a él, sino que también a su entorno. Por tal motivo, la policía siempre va con un paso adelante, viendo cómo enfrentar esta nueva forma de delinquir, dado que antiguamente solamente eran grupos familiares o clanes familiares. Pero hoy día estamos en presencia de grupos criminales que de una u otra manera se han profesionalizado para poder enfrentar el cómo la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, también Carabineros, los investiga y los persecuta. Bueno, claramente acá ya lo decían, y a la luz de los antecedentes que se tienen, no podríamos hablar, por ejemplo, de algún intento de asalto, ni de algún altercado que haya derivado en algún enfrentamiento, porque hasta ahora lo que se ha informado es que estaba precisamente Kevin Holguín, Baby Bandito como se le conoce en el mundo de Lampa, con su pareja al interior de su vehículo, y de manera sorpresiva son abordados por otro auto donde descienden sujetos y disparan en reiteradas ocasiones. Bajo esa dinámica y en base a lo que hasta ahora se conoce, este caso claramente se puede atribuir a algún hecho que tenga que ver con grupos organizados desde el ámbito delictual, y por eso que acá entendemos que lo que la investigación busca demostrar es que detrás de este crimen hay una motivación más allá quizás de una simple rencilla. Aquí posiblemente hay alguna información o algún antecedente del cual tenía o manejaba Kevin Holguín, y que finalmente algún altercado o algún conflicto tuvo que haber ocurrido para que este grupo de personas haya ido decididamente a asesinar a este sujeto. Lo concreto es que acá obviamente llama la atención cuando se logra identificar a la persona, ya que era uno de los miembros de esta agrupación que protagonizó el robo del siglo, que, como lo decíamos, no solo llama la atención por lo millonario que fue aquel ilícito, sino que también porque nunca se logró encontrar el resto del dinero, que es gran parte de lo que finalmente se robó en aquella ocasión. Sí, Nico, a mí lo que me llama la atención es que él protagoniza el robo del siglo. 6.000 millones de pesos se robaron en esa oportunidad, y luego lo capturan en Barcelona, vuelve a nuestro país, donde queda en prisión preventiva, se modifican las medidas cautelares y al momento de la sentencia él se da la fuga, desaparece, lo vuelven a capturar. Y después de esa captura también queda en libertad, porque si bien lo sentencian a 4 años de cárcel, un año después modifican la sentencia y logra quedar con firma mensual, y ahí finalmente desaparece del mapa. Bueno, estaba libre y finalmente lo termina matando.
Es sorprendente la historia de que no haya estado en prisión este hombre. Además, siempre se les arregló para salir en libertad. Es evidente que después de haber cometido el robo del siglo tenía recursos suficientes como para contratar abogados también. Así que ni siquiera era una persona defendida por algún defensor penal público, como ocurre en la mayoría de los casos, sino que también una persona que buscó estrategias para estar permanentemente en libertad. Alcanzó a estar 1 año en la cárcel. Sí, y después quedó prácticamente libre. nada. O sea, no quedó libre, pero se escapó. dejó de firmar mensualmente y nadie sabía dónde estaba. Nico, muchas gracias por el recuento de lo que ha pasado con Baby Bandito. Muchas gracias. Que tiene una serie en Netflix, ¿eh? Sí, además, tiene una serie.